Ahora vamos a ver las causas adquiridas de hipocalcemia. Van a ser hipoparatiroidismo adquirido, hipoparatiroidismo adquirido, que va a ser cuando se quitan o se remueven las glándulas paratiroides, que puede ser intencionalmente o no intencionalmente. Cuando no es intencional, es generalmente cuando le están haciendo una tiroidectomía al paciente y le están quitando la tiroides o por un tumor, por ejemplo, y se llevan las paratiroides. El intencional es cuando el paciente tenía, digamos, hiperparatiroidismo primario por adenoma, carcinoma o hiperplasia de las glándulas, y entonces ahí intencional le estamos quitando las paratiroides. Digamos, si le quitamos las 4, pues luego el paciente tiene hipoparatiroidismo y le da hipocalcemia. Luego, causas adquiridas, causas adquiridas de hipoparatiroidismo puede ser, digamos, digamos, de hiperparatiroidismo. Esta fue hipoparatiroidismo adquirido. Ahora, hiperparatiroidismo adquirido tiene que ser o cuando el paciente tiene insuficiencia renal. En la insuficiencia renal, dijimos, el calcio va a estar bajo, el fosfato va a estar elevado y la PTH va a estar elevada. Esta es una causa de hiperparatiroidismo, pero lo importante es que el calcio está elevado. El problema aquí no es la paratormona, sino la insuficiencia renal, pero es una causa de calcio bajo y por tanto hiperparatiroidismo secundario. Otras causas de hiperparatiroidismo secundario que ya no sean por insuficiencia renal es deficiencia de vitamina D. Deficiencia de vitamina D da bajo calcio, bajo fosfato y aumento en la PTH. Recordemos que la insuficiencia renal es el único trastorno de hiperparatiroidismo secundario donde el calcio y el fosfato van en direcciones opuestas. Luego, cosa nutricional o causas nutricionales es una hipomagnesemia severa, disminuye la secreción de la PTH y también directamente hace que el calcio se esté tirando. Entonces, esto lleva a hipocalcemia. Si fuera una hipomagnesemia leve, aumenta la secreción de la PTH y entonces tendría el paciente hipercalcemia. Pero si es hipomagnesemia severa, el paciente tiene hipocalcemia. Unos medicamentos como fenitoína o foscarnet, que es un inhibidor de RNA y DNA polimerasa que se utiliza en virus del herpes y en HIV, o alendronato. Alendronato es un bisfosfonato con alta potencia. El bisfosfonato produce apoptosis de los osteoclastos y son los osteoclastos los que hacen la resorpción del hueso, o sea, los que liberan calcio a la sangre. Entonces, si ya no tenemos la actividad de osteoclasto que libera el calcio a la sangre, entonces el paciente puede tener hipocalcemia. Si el paciente tiene alcalosis, está en la sangre está la albúmina que se une al calcio. También hay calcio en la sangre libre y calcio unido a los aniones. En la alcalosis hay bajos niveles de ácidos. Los ácidos se unen a los aniones y aquí a las proteínas. Pero si no tenemos ácidos, entonces hay lugar disponible y el calcio se une ahí. Entonces el calcio se está uniendo a las proteínas y entonces hay bajo calcio libre en la sangre y por eso el paciente tiene hipocalcemia. Y la otra es en transfusión de sangre. En la transfusión de sangre el paciente, la sangre se guarda con citrato. Cuando al paciente le damos la sangre, entra la sangre con citrato y el citrato se une al calcio y entonces produce hipocalcemia. Otras causas van a ser las congénitas, que ya las vimos. Aquí estamos hablando nada más de las heredadas. El tratamiento para la hipocalcemia es reponer el calcio, generalmente con vitamina D, si es leve o moderado oral, si es severo intravenoso. Los estudios que se piden en hipocalcemia, dijimos calcio, PTH, fosfato y el magnesio. Y la fosfatasa alcalina. Y los síntomas que el paciente con hipocalcemia va a tener son de tejido hiperexcitable,
como es el signo de Chebostek o Trousseau. El de Chebostek es si le pega en la mejilla y hace microcontracciones. También puede tener laringoespasmos. El signo de Trousseau es está inflando el manguito y el paciente hace como contracción. Y, y los síntomas más raros, pero que también pueden ocurrir, va a ser si el calcio se deposita en los ganglios basales, el paciente va a tener síntomas como de Parkinson. Si se deposita en el cristalino, el paciente va a tener cataratas. Entonces también hay que revisar al paciente con hipocalcemia, ver con una lamparita a ver si no tiene cataratas. Y la razón de que el tejido sea hiperexcitable es que tenemos menos cargas positivas en el espacio extracelular porque tenemos hipocalcemia. Y como tenemos menos cargas, entonces el voltaje se acerca. Recordemos que aquí hay menos 70 milivolts transmembrana. Entonces, y aquí lo estamos poniendo en negativo. Pues se acerca y la diferencia va a ser menos porque los dos están negativos en lugar de 0 y negativo. Pero como siempre tomamos al espacio extracelular como si sea 0, entonces lo vamos a seguir dejando como que sea 0, pero para que se acerque el voltaje transmembrana, entonces ya no va a ser menos 70 milivolts, sino ahora va a ser menos, digamos, menos 40 milivolts. Y es más fácil despolarizar a una célula que tiene un potencial de reposo de menos 40 a una que tiene un potencial de reposo de menos 70. Entonces por eso es más fácil que ocurra la despolarización y el tejido se vuelve hiperexcitable.